Hola, ¿qué tal? Yo soy Txell, esto es la estantería de Txell y hoy vengo a hablaros de libros muy cortitos. O sea que si os gustan esas historias, que las empezáis y no las soltáis hasta que las termináis, no os vayáis que empezamos. Bueno, he titulado el vídeo como libros para leer en un día y esto es muy personal, ¿no? Y cada uno elige si devora el libro en un rato, si se lo raciona para leerlo en más ratitos. También depende del tiempo que tengamos, de la velocidad a la que leamos, ¿no? Pero sí que es verdad que todos son libros de menos de 200 páginas, incluso alguno de menos de 100, y que yo no digo que los haya leído todos en un día, o sea, no son... Algunos de ellos sí que recuerdo haberlo empezado y terminado el mismo día. Otros quizá no y otros no los recuerdo exactamente, pero es verdad que todos son libros muy cortos que yo recomiendo para leer en estos... A veces, o sea, a mí me apetece estos libros, son libros que me han gustado mucho y son libros que a mí me apetece muchas veces, entre otras lecturas más largas. A veces me pasa, sobre todo si estoy leyendo libros muy largos, que tengo la sensación que no lo voy a terminar nunca, ¿no? Que realmente es una sensación muy subjetiva, porque realmente lo termino y a veces son libros que me están gustando mucho, pero a veces me apetece, como en medio de estos libros, sumergirme en una historia que sé que la voy a empezar y la voy a terminar, si no ese mismo día, al día siguiente, ¿no? Entonces es como hacer un cambio. A ver, también es verdad que esto es muy personal. Yo suelo leer más de un libro a la vez. Hay gente que me dice muchas veces por Instagram, ¿no? Que no saben cómo lo hago, tal. Siempre elijo historias que sean bastante diferentes entre ellas para no mezclar, pero me gusta combinar. Entonces me gusta combinar muchas veces también libros más extensos con otros de estos que os digo, ¿no? Que en un ratito se leen. Entonces, los que os traigo hoy, creo que el más largo tiene unas 170 páginas, pero la mayoría son bastante más cortos. Entonces, el primero es Paradero Desconocido. Yo no sé si conocéis esta historia, creo que es una historia muy corta, creo que no llega a las 100 páginas. Es una historia que la verdad es que a mí me sorprendió mucho cuando la leí, hace bastantes años ya, y la he ido viendo por redes sociales y me la han ido recomendando, ¿no? Y siempre digo, sí, ya es una historia que a veces se me olvida, ¿no? Entonces cuando alguien me la recomienda pienso, es que es verdad, es que es muy buen libro, ¿no? Es un libro muy corto, que es una novela epistolar, y son las cartas entre dos amigos, un judío y un alemán, que son socios además, si no recuerdo mal, y el judío vive en Estados Unidos, en San Francisco, y el alemán vuelve a Alemania. Esto es justo cuando empieza, ¿no?, el ascenso del nazismo en Alemania. Entonces, es muy bonito y muy curioso ver la evolución, o sea, muy bonito porque a través del diálogo, porque al final son cartas, ¿no? A través del diálogo entre ellos dos, se va viendo cómo el alemán que está en Alemania va siendo como, ¿no? Su ideología va cambiando y se va metiendo en la ideología nazi predominante en aquel momento. Entonces, digo que es bonito, no es bonita, no sería la palabra, pero la historia realmente, ¿no? Se ve, es muy duro ver cómo la ideología se va metiendo en las cartas, ¿no? Entonces, lo que eran cartas cariñosas de qué tal la familia y tal, se va convirtiendo en una frialdad, en un reproche, es como, o sea, sin haber un narrador, porque las novelas epistolares tienen esto, ¿no? Que es sin haber un narrador que nos cuente la historia de forma más lineal, ¿no? En el intercambio de cartas se va viendo este proceso. Entonces, como os digo, es una historia muy, muy corta, que es que con tan pocas páginas, ¿no?, nos dice muchísimo. Entonces, realmente habla de temas como, ¿no?, la amistad, la traición de esta amistad, el cómo la ideología, ¿no?, llega a tener un poder tan dominante en algunas personas como para cambiar las prioridades, ¿no? Y lo que antes eran vínculos muy importantes se convierten en otra cosa totalmente diferente. Entonces, con unas cuantas cartas, realmente veo que la autora consigue transmitir muy bien todo esto, ¿no? Entonces, si no la conocéis, Paradero Desconocido es una novela muy interesante y esta sí que estoy bastante segura que si tenéis un rato así largo, la leéis en un día. Que si la queréis leer en más días, como vosotros queráis. Pero es verdad que para mí es una historia de estas de sentarte, de estas que hace reflexionar también, ¿no? Por todo lo que os digo, por todos los temas, ¿no?, de los que trata. Es como muy corta, pero de las que te deja después pensando, ¿no? Porque yo creo que en el momento actual, cuando vuelve a predominar, ¿no?, cierta ideología que nos recuerda quizá a tiempos pasados, es verdad que yo he visto situaciones en las que hay malos entendidos, voy a decir, y no son ni malos entendidos en realidad, ¿no? Son como enfriamientos de amistades, ¿no?, de relaciones
que tienen que ver con todo lo que está pasando o con el clima político, ¿no? Con las tendencias estas más extremas. Entonces realmente me parece, es una novela que está ambientada, ¿no? Casi hace 100 años, en los años 30 del siglo pasado, pero es que es verdad que yo creo que se podría aplicar, ¿no? En el momento actual. Entonces, muy interesante, súper recomendada. En una recomendación de libros cortitos no podía faltar una novela de Stephen Zweig. Es verdad que es un autor que a mí me gusta mucho, me gustan mucho sus historias cortitas, largas, solo he leído María Antonieta y me gustó, pero es verdad que se me hizo algo densa, a pesar de que está escrita, o sea, yo creo que Zweig, serán también las traducciones supongo, pero que tiene una narración que es, a pesar de ser ya de hace unos años, ¿no? Es como muy actual y está escrito de una forma muy sencilla, muy fácil de leer, muy ágil. María Antonieta es verdad que quizá a mí se me hizo denso por la cantidad de datos que da de historia, ¿no? Pero es verdad que fue un libro, ¿no? Muy interesante de leer y conocer este personaje en más profundidad. El libro del que os quiero hablar hoy es Carta de una desconocida. En este caso sí que estamos hablando de un libro de estos cortitos que probablemente tampoco llega a las 100 páginas, como novela de ajedrez, como 24 horas en la vida de una mujer, Mendel el de los libros, que tiene muchísimos libros así cortitos, yo no los he leído todos ni mucho menos, ¿no? Carta de una desconocida también fue otro libro que me atrapó. Lo leí también en un día, este sí que recuerdo haberlo leído en un día, y creo que lo tengo en digital, no lo tengo en digital, mentira, lo compré en catalán, lo tengo en catalán, que lo compré en una semana de llibre en catalán hace ya creo que un par de años, y es verdad que es una novela pequeñísima, ¿no? Además está editado como una edición así muy pequeñita, y es una historia muy interesante porque habla de un amor, de una obsesión, ¿no? De un amor no correspondido, de un amor platónico, no sé si sería la palabra, es más un amor obsesivo, ¿no? Es una mujer que le escribe una carta a un señor que no recuerdo, estaba buscando antes porque no recordaba, este señor es famoso por algo, entonces no sé por qué se me había metido en la cabeza que era pianista o músico y tal, entonces he leído que era escritor y tengo allí como que quizás sí, seguramente he buscado información en internet y tal, entonces seguramente si pone que es escritor, debe ser escritor, no lo recuerdo ahora, pero bueno, este señor, o sea, esta chica, la mujer que le envía la carta a este señor, había sido vecina suya cuando ella era pequeña, cuando ella era preadolescente, adolescente, había sido vecina suya, entonces estaba como enamorada de él desde siempre. Ella con su familia se mudan, pero después ella vuelve a Viena y vuelve a estar cerca de él, ¿no? Entonces realmente su relación, en algún momento llega a haber algo de relación, pero relación esporádica. Y ella le escribe una carta para narrarle todo esto, todo este sentimiento que ha tenido hacia él, toda esta obsesión, este amor obsesivo, ¿no? Porque se está muriendo. Entonces es como si lees esta carta y yo ya estoy muerta, ¿no? Y le envía como todo lo que has sentido por él durante estos años. Entonces es una novela súper intensa. A mí me encantó, o sea, ya os digo, me gusta mucho cómo escribe el autor. Me pareció como muy psicológica, ¿no? Muy de analizar el personaje de la mujer, ¿no? Que al final es la narradora y la protagonista, porque el señor recibe la carta y ya está, pero ella es la que explica un poco, ¿no? Todo este sentimiento. Entonces me parece un personaje muy interesante a nivel psicológico y imagino que conocéis a Stephen Zweig, pero si no habéis leído este libro, os lo recomiendo mucho. Otro libro también muy cortito, evidentemente como todos, aquí me estoy repitiendo, que es curioso porque lo leí hace bastante tiempo y creo que sí, que este sí que lo tengo también en físico, lo que pasa que ya es que ni lo intento porque de verdad que tengo un desastre aquí detrás, que cualquier día de estos, lo digo en todos los vídeos creo, pero me voy a poner a ordenar la estantería cuando pueda. Entonces, este libro lo leí hace tiempo y últimamente ha dado la casualidad que lo he vuelto a ver bastante reseñado, ¿no? Por Instagram. Entonces, es verdad que me ha venido a la mente otra vez, ¿no? Lo bonito que era y lo que me conmovió esta historia. Se trata de La nieta del señor Lin. Yo la leí en castellano, también está en catalán, y últimamente he visto reseñas de los dos, o sea, de las dos ediciones, ¿no? Tanto en catalán como en castellano, y la verdad es que me ha hecho recordar, y he estado buscando, porque recuerdo que fue una novela que es muy cortita, pero es de estas que conmueven, y algunas cosas se me habían olvidado, entonces he estado como mirando, ¿no? Otras reseñas, buscando mi propia reseña del libro, y recuerdo el por qué me conmovió esta historia, ¿no? O sea, al final es lo que digo muchas veces, que es que
claro, los libros cuando los he leído hace tiempo, recuerdo un poco el tema a grandes rasgos, ¿no? Pero a veces cuando me pongo a mirar mi propia reseña, otras reseñas, ¿no? Voy recordando más detalles y recuerdo el por qué me gustaron tanto, ¿no? Más allá de la sensación que me dejaron, ¿no? Recuerdo más por qué me gustaron. Entonces, en este caso, La niña del señor Lin es una historia que narra en muy pocas páginas también lo que supone una migración, llegar a un país donde no entiendes el idioma, donde hay un libro que creo que no hemos hablado de él por aquí, hablé de él en mi otro canal en catalán, pero creo que por aquí no hablé, que es el de Madre de leche y miel de Najat El Hajmi, nada que ver con este, pero que también narra un poco la idea esta de llego a un país extranjero por necesidad. Son temas diferentes, en este caso, ¿no? Es después de una guerra o huye de una guerra el señor con su nieta y llega a un país donde el idioma no tiene nada que ver con el mío y además es que no entiendo ni me entienden. Y con todo esto tengo que confiar un poco en la gente que se supone que quiere ayudarme. Entonces es un poco la llegada de este señor con la niña a un albergue, después, ¿no? Como servicios sociales lo quiere llevar a un asilo para personas mayores, ¿no? El cómo él lucha por proteger, o sea, su motivo de vida, ¿no? Es esta nieta y aparte de esto, que es todo el proceso de, como os digo, migración, llegar a un país donde no entendemos el idioma, dejarnos, ¿no? Llevar por lo que consideren, ¿no? Las autoridades, servicios sociales o quien sea. También conoce a otro señor, ¿no? Con quien surge una amistad que es preciosa, pero también sin entender el idioma, que al final, ¿no? También esto es muy bonito, pero como a veces, ¿no? Las relaciones van mucho más allá de lo que decimos verbalmente, ¿no? Entonces, es una historia que la verdad es que no quiero desvelar mucho más, porque es que si me pongo a contar la historia entera, me voy a enrollar más que el propio libro, que como os digo es muy corto, ¿no? Pero que sí, que es de estas que me ha encantado estos días verla otra vez reseñada, porque he pensado, qué bien, ¿no? Que son historias que van como volviendo, ¿no? Y que no caen en el olvido. Entonces, como os digo, muy conmovedora. Esta es de es conmovedora, o sea, de las tres que llevo hasta ahora, que os he contado, es la que más me ha conmovido, la que más me dejó como con la sensación esta de corazón encogido, ¿no? De emocionarme, ¿no? Entonces, es muy cortito, como os digo, entonces merece mucho la pena meterse en la historia y leerla casi de un tirón o no, pero meterse en la historia, de verdad. Otro libro que me pareció súper interesante y que también lo leí prácticamente del tirón en un viaje, sé que lo leí en un momento que tuve que viajar, que creo que cogí un avión, un tren, ¿no? Un día de estos de desplazamientos, y como es cortito lo fui leyendo a ratos, es La Ola. Yo no sé si os suena esta historia está basada en un experimento real, y esta historia a mí bueno, al final yo creo que algo del experimento conocía quizá de la carrera, no, a mí el experimento me sonaba y yo os digo, quizás es que, ¿no? En alguna clase de psicología social probablemente lo habíamos visto, ¿no? en clase, como os digo. Es una historia de un profesor, o sea, es un profesor que está explicando a sus alumnos el ascenso del nazismo, y esto creo que es en los años 60. Lo tengo por aquí apuntado, pero creo que diría que sí. Perdón, el experimento fue en California en el 1967, entonces ya es posterior, ¿no? A la Segunda Guerra Mundial, y se está hablando, ¿no? Del ascenso del nazismo. Vuelvo a lo mismo, ¿eh? Es como muy interesante analizar el ascenso de ciertas ideologías, ¿no? Y cómo surgen estas ideologías, y más que cómo surgen, cómo se mantienen y aumentan, ¿no? Porque al final, si yo tengo una ideología X que me la invento yo y no tengo el poder de convicción, ¿no? Para que otras personas me sigan, mi ideología va a ser mía y ya está, ¿no? Pero el poder un poco de manipular, ¿no? Y de conseguir, ¿no? Este seguimiento más de masas. Entonces, este profesor está explicando el ascenso del nazismo y hace un experimento en clase, ¿no? Donde hay una disciplina, ¿no? Donde hay unas normas, donde se vende como el tema de pertenencia, ¿no? a este grupo, y realmente empiezan a ver como una serie de conductas, ¿no? Que con los alumnos que no compran esta ideología, ¿no? Que lo cuestionan, ¿no? Empieza a ver como una serie de conflictos, una serie de maltrato a estas otras personas. Incluso el profesor llega a ver que al principio es un experimento, ¿no? Una dinámica como de grupo, pero que se le escapa de las manos, ¿no? Hay como muchos experimentos a nivel de psicología social, ¿no? De estos pues yo no sé si os acordáis de la peli El Experimento, no tiene nada que ver, pero también un poco, ¿no? De carceleros y encarcelados. Bueno,
no es un poco a la que yo doy poder, doy sentimiento de grupo, doy sentimiento de superioridad. Bueno, al final es un poco el populismo, ¿no? De toda la vida, ¿no? Es como le doy a esta gente un poco lo que quiere escuchar y cómo esta gente poco a poco, ¿no? Se van creyendo ese discurso y van discriminando a la gente, discriminando y no solo discriminando a la gente que no entra en él, ¿no? Entonces van como con un rol de superioridad con otras clases del instituto, ¿no? Realmente el experimento se le va de las manos y es como que tienen que pararlo. Pero es muy interesante ver cómo en un sitio neutral, como puede ser una clase de instituto, ¿no? Con un poco de aliño, digamos, ¿no? De yo digo lo que tienes que pensar, ¿no? Tal, cómo se forma, ¿no? Este tipo de pensamiento y este tipo, como os digo, de sentimiento de pertenencia a una cosa que se acaba de inventar un profesor, realmente. O sea, ¿no? El profesor se lo inventa y se crea el monstruo. Imaginaros, ¿no? Después, si pasa en una clase, ¿no? que es un experimento supuestamente controlado, ¿qué no debe pasar, ¿no? Cuando surge esto en la calle, ¿no? A nivel político y a nivel de multitudes, ¿no? Entonces, me parece un experimento muy interesante y el libro es cortísimo y se lee en institutos muchas veces. Quiero decir que es una novela juvenil, que se puede leer fácilmente, pero que es juvenil, pero yo creo que también evidentemente es para adultos y que también es de estas, como os decía con la primera, ¿no? que hace reflexionar el poder, ¿no? de esta manipulación ideológica que sufrimos, ¿no? Muchas veces, iba a decir constantemente, ¿no? Entonces, creo que es un ejercicio muy interesante leer esta historia y analizar un poco, ¿no? Este tipo de pensamiento. Otro libro muy corto y que para contrapronóstico es bastante ágil de leer, la verdad, es Noches Blancas de Dostoyevsky. Digo contrapronóstico porque es verdad que yo a Dostoyevsky lo leí por primera vez con Crimen y Castigo. Entonces, todo lo que he leído después de Dostoyevsky me ha parecido fácil después de Crimen y Castigo. Pero es verdad que os diría que he leído El Jugador, he leído alguno más, ahora no recuerdo, pero es verdad que quizá el más agradable, el más amable fue el de Noches Blancas, ¿no? Porque al final es esta historia de amor casi platónico, ¿no? Que empieza y acaba, ¿no? En estas noches blancas de Rusia, ¿no? En San Petersburgo creo que es las noches blancas, estas noches en las que no se pone el sol, ¿no? Es como las 24 horas prácticamente de día. Entonces, el protagonista, que es un tío solitario, ¿no? Soñador, conoce a una chica y dan unos paseos en estas noches blancas, entonces el diálogo entre ellos, ¿no? El sentimiento un poco que va surgiendo entre ellos y también, al final, es interesante ver el protagonista masculino, ¿no? Que es un poco el que está viviendo esta historia con este enamoramiento y la verdad es que me parece una historia muy tierna, muy bonita, conmovedora, que es fácil empatizar con el protagonista, que es fácil ponerse en su lugar, en la situación esta como como os digo, de romántico soñador, ¿no? De como más pesimista, solitario, no tengo relación con nadie, de repente conozco a esta chica, ¿no? Y van surgiendo cosas y voy creyendo cosas que pueden pasar que quizá no había pensado antes que podían pasar, ¿no? Entonces, realmente hay muchas otras cosas, pero es que es un libro tan corto también. Yo tengo la edición ilustrada de Nórdica, que es muy chula, claro, es que es muy cortita y además hay ilustraciones, entonces es que es una novela súper breve. Claro, ahora no sé cuántas páginas tiene y no lo he puesto aquí, pero es verdad que seguramente, claro, si os digo las páginas que tiene esta edición, así como de páginas de lectura van a ser menos incluso, porque como os digo, tiene ilustraciones, ¿no? Entonces, me parece si queréis leer a Dostoyevsky y no habéis leído nada de él y no queréis empezar ahí con Crimen y Castigo, que por cierto, Crimen y Castigo creo que es un libro que en algún momento debería releer, porque en el momento que lo leí porque me lo regalaron y lo leí casi por obligación, entre comillas, ¿no? Y es verdad que es una historia que me gustó, que me inquietó y que me angustió en algún momento, pero también en algunos momentos se me hizo súper pesada por la cosa esta de tengo que leerlo ya y terminarlo ya, ¿no? O sea, no es que tuviese una fecha de entrega, pero sí que es verdad que, bueno, que me sabía mal que se alargara, ¿no? Que no... Entonces, yo no releo normalmente libros, pero es de esos libros que creo que algún día releeré, porque realmente lo otro que he leído de Dostoyevsky después me ha gustado y no me ha parecido tan denso. Crimen y Castigo es denso, o sea, esto me da igual que haya leído otros libros, sé que me va a parecer denso, pero quizá he ido conociendo, ¿no? Como la narración del autor
y quizá después de esto me es más fácil volver a leer Crimen y Castigo, ¿no? Entonces, Noches Blancas, si queréis una aproximación al autor, un primer contacto con el autor, me parece, de lo que he leído yo, es que he leído, como os decía, El Jugador y otro, pero no me acuerdo cómo se llama, El señor Procachin o algo así. Lo leí en catalán, que lo tengo de ediciones de Calcarré, que son unas novelas muy cortitas, muy pequeñitas, pero ahora no recuerdo cómo se llamaba. Y creo que era algo así, como os decía, El señor Procachin o me estoy inventando el nombre, también podría ser, pero algo así. Pero es verdad que no me gustó, pero no me resulta tan sencillo. El Jugador, en cambio, sí, y Noches Blancas, es que es una historia bonita. Noches Blancas, o sea, El Jugador tiene como una parte más, también es corto, El Jugador, pero tiene una parte como más de drama, ¿no? Y el de Noches Blancas, también tiene parte de drama, evidentemente, pero desde la parte esta más romántica, más emotiva, más conmovedora. Y el personaje, como os digo, el personaje principal me parece también súper interesante a nivel de psicológico, a nivel de sus pensamientos, ¿no? A nivel de sus sentimientos, a nivel de su funcionamiento. Entonces, conoced a Dostoyevsky si no lo conocéis. Conocerlo, supongo que lo conoce todo el mundo, pero si no habéis leído a Dostoyevsky, os animo a leer Noches Blancas. Creo que todavía no he hablado de ningún libro de Aki Shimasaki y me parece criminal. A ver, tampoco llevo tantos vídeos porque llevo un par de meses, pero es verdad que Aki Shimasaki es una de mis autoras favoritas. Ahora es que no me acuerdo si he nombrado algún libro suyo alguna vez, pero es verdad que de autoras asiáticas, ella y Lisa Si son para mí mis favoritas. Después he leído otros, pero es verdad que ellas me gustan mucho cómo escriben, me atrapan mucho sus historias, no tienen nada que ver la una con la otra. O sea, Lisa Sí es verdad que, a pesar de contar historias muchas veces ambientadas en Asia, también es como más, la sensación un poco es que es más occidental, ¿no? Y en cambio, Aki Shimasaki es una autora que además tiene una peculiaridad que siempre creo, hasta ahora, lo que he leído yo son pentalogías. Es muy curioso porque yo os traigo Hosuki, la librería de Mitsuko, creo que sí, la librería de Mitsuko, que forma parte de la pentalogía de La sombra del cardo, pero yo cuando leí Hosuki no tenía ni idea que era una pentalogía, lo leí, me encantó, lo leí también pues, en un día, y después salió o vi a Azami, que era anterior, es el primero, y después han salido 3 más. Bueno, es como os digo, la pentalogía de La sombra del cardo, que este año Nórdica lo sacó en libro entero, o sea, que son los 5 libros en uno, ¿no? La pentalogía entera. Entonces, si no la habéis leído, no la conocéis, yo compraría la pentalogía entera y la leería en orden. La peculiaridad de los libros de Shimasaki es que no tienen un orden. O sea, hay un orden realmente, ¿no? Aquí es Asami, Hosuki, creo que es Suiza, no me acuerdo, son nombres de flores, ¿no? No recuerdo ahora, ¿eh? El último es... O sea, el penúltimo es Fukinoto, sí, y después es Mai Mai, no sé qué. Sí, creo que el Suisen o Suisen, no me acuerdo ahora el nombre exacto, pero es algo así, creo que es el tercero. Bueno, yo realmente el de Hozuki me encantó, o sea, me encantó, me pareció una historia breve, pero muy, muy emotiva. Es una mujer que tiene una librería de libros de segunda mano, así como más, creo que está como especializada en filosofía, y esta mujer es madre soltera, tiene un hijo sordomudo. Y claro, tiene que mantener a este niño, ¿no? Con la librería quizá no es suficiente para mantener a este niño, y ella además trabaja como de mujer de compañía, es que no sé exactamente el término cómo es, pero es como, trabaja en un bar donde no creo que, ahora no recuerdo que sea como prostitución exactamente, pero sí que es un tema así como de chica de compañía, ¿no? Y es como la parte secreta de ella, ¿no? La parte esta un poco que hace como para ganarse la vida para criar a su hijo, ¿no? Esta mujer tiene a su madre también allí, pero es verdad que están ella y el niño, ella tiene que encargarse, ¿no? de cuidar al niño y de mantener al niño. Entonces, en esta librería un día llega una mujer rica, o sea, una mujer así como de un estatus social más alto, ¿no? Y con una niña, con un niño, creo que, no sé si con un niño o una niña, y los niños entre ellos no se entienden porque hablan idiomas diferentes, porque, bueno, el niño es sordomudo, ¿no? Entonces no puede, pero igualmente es como que nace como una amistad entre ellos, y entre las dos mujeres, entre Mitsuko y la otra mujer, también, ¿no? Nace, entonces, bueno, no quiero decir más porque sería hacer un super spoiler de por qué estas mujeres se relacionan,
pero la historia es que es preciosa, es que a mí me emocionó muchísimo. Cuando leí después Azami, que es el anterior, me gustó, pero no tanto. Me ha gustado todo lo que he leído de Tsunazaki, pero es verdad que no me gustó tanto. Sí que es verdad que cuando digo que hay un orden pero que no hay un orden, que parece un poco contradictorio, es que sí, claro, hay un orden y realmente hay cosas que suceden antes de otras, entonces si se lee por orden, se ven estas historias, ¿no? Pero es que la autora lo hace de tal manera que se puedan leer en el orden que tú quieras y que se puedan leer independientes también. Imaginaros que a mí me ha gustado mucho pero no me apetece leer ninguno más. Pues no pasa nada, no me pierdo. Claro que me pierdo, no sabré las cosas de la historia, pero no es imprescindible leer a los demás. Lo que os decía que es la característica de la autora es que esto lo hace con todas sus historias. O sea, yo leí después de esto, o antes, no sé, en algún momento, pero en medio de la pentalogía, leí un libro que se llama Luna Llena, que después ha salido Suzurán y ha salido una chica de Tokio, o una chica en Tokio, que también forman parte de una pentalogía que todavía faltan 2 libros más. Imagino que por traducirse, imagino que están publicados en Japón, pero imagino que hay que traducirlos, no sé, no lo sé, pero diría que sí que tengo la sensación que son libros que se están publicando aquí, pero que ya están escritos. Entonces, compré hace tiempo y lo leí, no sé si este año o el año pasado, El Quinteto de Nagasaki, que es un libro, es un solo libro, pero también es una pentalogía en la que las 5 historias que hay, los 5 relatos que hay en esta pentalogía, a pesar de ser en un solo volumen, yo no sé si esta historia antes salió también por partes, pero yo tengo un solo volumen y también se puede leer, o sea, lo leí por orden porque evidentemente yo no empiezo un libro por la mitad, pero también se puede leer en el orden que se quiera. Y el otro día compré un libro que se llama El Corazón de Yamato, que también es una pentalogía que también se puede... Entonces, es como el estilo de Aki Shimazaki, o sea, yo creo historias que se puedan leer como vosotros queráis. Pero es que son historias que tienen a mí, ya yo sé que hay gente que no le gusta, pero para mí tienen el poder que refleja también un poco esta frialdad, o esta diferencia, no frialdad, esta diferencia en el tono emocional, ¿no? Con los asiáticos y concretamente con los japoneses. Entonces, si no la conocéis, os la recomiendo mucho. Yo os recomiendo que yo empecé por Hofuki. Es que no, ahora tengo dudas, fijaros que no sé si el primero que leí de ella fue fue Luna Llena. Juraría que era pero bueno, me han gustado mucho todos. No tienen nada que ver el uno, o sea, una pentalogía con la otra, pero sí que es verdad que hay un tono y unos personajes, ¿no? Que son fácilmente reconocibles. Entonces, empezad por donde queráis, porque os digo, El Corazón de Yamato todavía no lo he leído, lo tengo en la estantería pendiente, pero yo os animo a empezar por donde queráis porque merece mucho la pena. Otro libro muy corto que leí en digital, pero que me acabo de comprar, el nuevo de la autora en físico y que también es cortísimo y quiero leerlo ya, es Como Bestias, de os digo el nombre de la autora porque es francesa y no me acuerdo cómo se llama. Violaine Berot. Seguramente no lo he pronunciado bien, pero bueno. Ya os pondré como siempre la imagen por aquí, ya veréis cómo se llama. Este libro fue una sorpresa brutal y entonces el otro día cuando vi que la autora publicaba otro libro y estuve en una librería en Barcelona y lo compré y casi estuve a punto de leerlo en el tren de vuelta a casa porque es muy corto, tiene 100 y pocas páginas, 114 o así, el nuevo, Imagino que el otro, el que os estoy diciendo aquí, el de Como Bestias, imagino que también, lo tengo en digital, no recuerdo cuántas páginas tenía, pero también era muy cortito. Pero el nuevo estuve a punto de leérmelo en el tren porque me pareció tan original, o sea, sabía más o menos de lo que trataba, pero es verdad que con una sinopsis quizás no me imaginaba la potencia de esta historia tan corta, ¿no? Entonces, es un valle perdido en la montaña, ¿no? En la que hay una madre con su hijo ya adulto, que el hijo es apodado el oso, pues un tío muy fuerte que no habla, ¿no? Entonces, bueno, al final es como que si tiene una discapacidad, que si no, que si tal, tiene como el poder de curar a los animales, ¿no? Tiene como un don. Y entonces la historia es como una fábula, ¿no? Un cuento, tiene una parte como de magia, pero en realidad lo interesante de esta historia es una historia que está estructurada en diferentes como interrogatorios policiales. O sea, cada capítulo, hay un suceso, ¿no? De una niña que aparece en una gruta en el bosque pero una niña que aparece allí, que nadie sabe dónde sale esta niña, y que se sospecha que el oso, puede haber tenido algo que ver. Entonces,
puede haber tenido algo que ver, o los prejuicios de la gente del pueblo lo relacionan con el suceso, ¿no? Es aquello de, yo tengo identificado a este señor como sospechoso de cualquier cosa, entonces pasa algo que no entiendo y le echo la culpa a este señor. Entonces, lo del interrogatorio que os digo es como que de alguna forma cada capítulo es un personaje que habla, un personaje del pueblo, alguien que, como diferentes testimonios, ¿no? Que dan su versión de los hechos, y cada uno, evidentemente, metiendo su propia salsa, ¿no? En el testimonio, porque al final dan una versión que es totalmente subjetiva. O sea, que están dando, ¿no? Que están hablando de una cosa que ha pasado de la que no tienen ni idea, pero que por lo que sea creen que esta persona, que es rara, diferente, no se ajusta, ¿no? A los estándares de la sociedad, puede estar relacionada. Entonces, es muy interesante, porque es verdad que hay diferentes personajes del pueblo, ¿no? Que le tienen más o menos cariño o más o menos manía, odio, llamadle como queráis. Entonces, se ve, ¿no? En la relación que tienen con él o en lo que piensan de él, en su testimonio se ve cómo es su relación, porque hay algunos, ¿no? Que lo ven como inofensivo, otros que lo ven como peligroso, ¿no? Entonces, me parece muy original la forma, como os digo, de narrar así como si fueran diferentes interrogatorios policiales, ¿no? Que en realidad es como un testimonio, pero es como si la policía fuera preguntando a diferentes personas y que vieran su versión de los hechos. Entonces, me pareció brutal. Y ya os digo, ahora no me acuerdo cómo se llama la última novela de la autora, y la tengo aquí, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero es que estoy ahí resistiéndome porque tengo otros libros empezados y no quería leerlo tan rápido, pero es que me muero de ganas de leerlo porque este me pareció sensacional. Entonces, bueno, quizá lo leo pronto y en el próximo vídeo que haga de libros cortos tengo otra novedad de la misma autora para contaros. Bueno, y en el último no podía, es el que es un poco más largo, tiene 174 páginas, creo, o algo así. Es verdad que yo este sí que recuerdo leerlo en un día. Era un día, además, de ferias de aquí de Girona, que era festivo, y lo empecé por la mañana, lo terminé por la tarde y ya está. Es el primer libro que editó Viento Norte y es la autora de Sofía Guardiola y se llama Plañido. Plañido es un libro del que ya he ido hablando, ¿no? Recurrentemente en redes sociales y tal, porque es que es un libro que me sorprendió muchísimo. Porque la idea es tan original. Yo creo que después leí otro libro también de Sofía, que también publicó Viento Norte, que es más un ensayo, ¿no? sobre el duelo por la muerte de una amiga de Sofía. Pero es verdad que Plañido me pareció, también tiene que ver con la muerte al final, Plañido, pero diferente, ¿no? Y me pareció una historia súper original. Es, como os digo, 174 páginas, es más largo que los otros, pero también es verdad que es muy ágil. Entonces yo, bueno, la letra no es pequeña tampoco, entonces se lee muy bien. Y quiero decir que es rápido, que son 174 páginas, que quizá, ¿no? Parece un poco más largo y parece como más extenso para leerlo en un día, pues va lo mismo, depende del día que tengáis. Claro, si es un día como yo, que digo que yo creo que incluso hacía mal tiempo y me quedé en casa, pues fue una lectura súper agradable, ¿no? Es una historia que sucede en un pueblo de la España vaciada, ¿no? Donde las vecinas, ¿no? Ahí la protagonista es una peluquera, creo, que tiene como relación ahí con sus vecinas, pero como todo, ¿no? Un día a día muy sencillo, ¿no? Hasta que llega una amiga de la infancia, una persona que había vivido en el pueblo, ¿no? Y le pide que llore en el entierro de no me acuerdo si es de su madre, de su padre, de un familiar. Ahora, no me acuerdo con detalle. Entonces, bueno, por eso el plañido, ¿eh? Yo no sé si conocéis, ¿no? La figura de las plañideras, ¿no? Entonces, claro, es como un favor o un encargo, ¿no? Porque al final es un encargo pagando, como muy surrealista, ¿no? Quiero que llores en el entierro de tal persona, ¿no? Entonces, como la protagonista, bueno, le van llegando ciertos encargos, va cambiando un poco, y cómo se va relacionando también ella con estas personas y con las personas del pueblo, con los familiares, de otra manera, ¿no? Que es como un cambio de situación, de su situación inicial al principio del libro, ¿no? Cómo a partir de este favor que le pide su amiga, empieza como a tener otro papel en el pueblo, ¿no? Esta mujer. Entonces es que, como os digo, bueno, ya con esto que os he dicho, no quiero deciros mucho más, también os digo lo mismo, no quiero hacer spoilers, pero con esto que os he dicho, no me digáis que nos parece súper original la historia. Yo es algo sobre lo que, no sé, a veces hay temas, ¿no? Que dices, bueno, que el libro es original, pero que es un tema como que se repite, ¿no? Pero es que me pareció una idea brutal, ¿no? Y además es que fue como guay, ¿no? Porque, como os digo, fue el primer libro que publicó Viento Norte, lo compré,
y me encantó. Entonces he comprado todos los que han publicado, y todos me han gustado realmente, unos más y otros menos. O sea, no todos 5 estrellas, este sí, no todos 5 estrellas, pero es verdad que todos, ¿no?, están muy bien seleccionados y me han gustado mucho. Pero este, que es el primero además, ¿no?, para mí fue súper especial porque me parece una historia increíble, de verdad. Además, poco conocida, ¿no?, poco vista en redes, editorial pequeña, editorial que lucha por sobrevivir siempre, ya lo saben ellos, ¿no?, Chris y Kenia, que siempre voy recomendando libros de Viento Norte porque me parece como, ¿no?, muy injusto, que sé que es lo que hay, ¿no?, porque al final no es lo mismo un gran sello editorial, ¿no?, que una editorial pequeñita, independiente, pero es verdad que siempre soy muy pesada con este tipo de libros porque creo que deberían tener más visibilidad, ¿no?, y que deberían conocerlos más gente. Yo este libro lo he prestado a compañeras de trabajo y también les ha gustado mucho, o sea, no solo mi opinión. Yo lo presté como mínimo a 2 o 3 personas y les ha gustado. Entonces, animaros a descubrir esta historia porque es muy, muy original y muy bonita. Bueno, y hasta aquí mis recomendaciones de libros cortitos. Yo no sé si a vosotros suelen gustar. Bueno, yo no tengo o sea, voy a decir, si suelen gustar las historias cortas, es verdad que hay gente que solo lee tochos. Yo me gusta, como os digo, ¿no?, alternar lecturas un poco más ágiles y más cortas con otras más densas y más largas. Pero me parecen que son, ¿no?, unas historias muy interesantes, todas me han gustado mucho y son bastante variadas, porque, ¿no?, hay algún clásico por ahí como Zweig y Dostoyevsky, hay, ¿no?, Plañido, ¿no?, una autora poco conocida, una editorial poco conocida, un libro muy poco conocido y que creo que se debería leer más, hay otros libros mucho más conocidos. Entonces creo que os he hecho aquí una mezcla de cosas que podéis encontrar opciones para todos. Espero que os haya gustado, contadme si tenéis algún otro librito así cortito que me podáis recomendar y si os suscribís para estar, para estar al día del nuevo contenido que voy subiendo. Como siempre, muy agradecida y nos vemos en el próximo vídeo.